porque tenemos libertad de entrar a tu presencia. Llévanos más y más, Señor, a otro nivel de revelación en la alabanza, Señor. Sella en nuestro corazón la realidad de que cuando alabamos juntos tu santo nombre, Señor, tú te regocijas, Señor. Tú recibes cada corazón agradecido delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque yo entiendo que esta tu iglesia se une al mundo espiritual, se une a los ángeles, Señor, a adorar tu santo nombre, a declarar tu santidad, Dios Todopoderoso. Te honramos y glorificamos en esta mañana. Te damos muchas gracias por tu presencia y te rogamos, Señor, que tú hables a nuestros corazones en esta mañana. Que seas tú, Espíritu Santo, trayendo convicción, Señor, de pecado, de justicia, de juicio, pero sobre todo, Señor, que se cumpla tu palabra que dice que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Por favor, Señor, llévanos a otro nivel de entendimiento, a otro nivel de revelación, a otro nivel de fe, Señor, para cumplir el propósito que tú tienes en la vida de cada uno. Por todo y todo, Señor, de antemano te damos muchas gracias. La honra, la alabanza, el honor te pertenecen en el nombre de Jesús. ¿Están de acuerdo? Digan amén. Hechos capítulo 3. Versículo 1 en adelante. Y mientras va ahí, damos gracias a Dios por el privilegio de permitirnos estar en medio de ustedes. Hechos capítulo 3, escrito por Lucas, que realmente podría llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraran en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, mirando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. La iglesia está empezando a crecer allí en el libro de los Hechos. Está comenzando a manifestarse el poder de Dios a través de los discípulos. El versículo 6 llama poderosamente la atención por lo que dice Pedro. No tengo, léalo conmigo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y este mensaje se llama más valioso que el oro y la plata. Pedro, el discípulo Pedro, dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Para dar hay que tener, ¿está de acuerdo? ¿Qué tenía de valioso Pedro para dar? Él dice que lo miraba ahí, este hombre discapacitado, este hombre que no podía caminar, y espera recibir de él una limosna. Pedro le da algo más valioso que una limosna, algo que le transformará la vida completamente, que lo cambiará de ser un mendigo, de ser un hombre que no se puede valer por sí mismo, que si lo reflexionamos un poco, es una vida muy triste, depender de otras personas aún para las necesidades más básicas. Y Pedro le da lo que tiene.
¿Qué tenía Pedro? Pedro tenía muchas cosas en sus antecedentes. Marcos capítulo 1, versículo 16 dice: si gusta ir conmigo, Marcos 1:16 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y el versículo 18 dice: y dejando luego sus redes, le siguieron. Ahí es llamado Pedro todavía Simón, después sería llamado Pedro, un nombre en hebreo y después en griego, pero vemos aquí que tiene un encuentro con Jesús. ¿Qué tenía Pedro? Tenía un encuentro con Jesús y un llamado del Hijo de Dios cuando caminó sobre la tierra. Dice aquí que él está ahí en sus labores pescando, y entonces pasa Jesús y le dice: venid en pos de mí. Muchas veces se nos antoja extraño que veamos este pasaje, este versículo donde Jesús va pasando, está un hombre pescando y le dice: ven en pos de mí, sígueme. Y Pedro lo deja todo. ¿Qué sucedía en aquellos tiempos? Bueno, la historia dice que los judíos eran enseñados desde pequeños para aprender a leer, los mandaban a las sinagogas y ahí aprendían la ley desde los 5 años en adelante. Conforme fueron pasando las etapas y los alumnos o estos niños fueran distinguiéndose, fueran notando su capacidad y su entrega, pasaban a otro nivel. Y cuando eran jóvenes o adolescentes más bien, para ser jóvenes, si se habían destacado mucho, había maestros o rabinos que los llamaban para ser discípulos. Se consideraba un gran honor que un joven fuese llamado para ser discípulo de un rabí. De tal manera que no había ninguno que dijese que no, porque todos deseaban serlo. La familia apoyaba, permitían que el joven prácticamente se mudara a seguir a su maestro, a su rabí, buscando absorber todos sus conocimientos, todo lo que tenía para darle. Y vemos a un Pedro que ya no es tan joven, que está trabajando. Más adelante vemos que ya tiene familia, pero entonces podemos inferir que Pedro no había sido de los más excelentes o capacitados tal vez para ser llamado por un rabí. Y de pronto, ya un poco fuera de la edad común de ese tiempo, pasa Jesús y lo llama. Y entonces podemos comprender que Pedro se ve ante una oportunidad única que creyó que ya no iba a tener, de que un maestro lo estuviese llamando. Y dice aquí en el versículo 18: y dejando luego sus redes, le siguieron. Fíjese lo que implicaba en ese tiempo aceptar un llamado del Señor. Dice aquí que deja sus prioridades, cambia sus prioridades. En Mateo capítulo 4, si me acompaña, que es atrás, versículo 18, lo vemos una vez más. Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, dice lo mismo. Y en el versículo 20 dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Dejando al instante el trabajo, dejando al instante prácticamente sus obligaciones primordiales de aquel momento, siguieron a Jesús. ¿Saben? Seguir a Jesús implica cambiar de prioridades. Yo no me imagino a Pedro diciéndole ahí a su esposa: ya me voy a seguir a un maestro. ¿Cómo reaccionaría usted, esposa, o usted, esposo? ¿O cómo ha reaccionado
cuando su pareja le dice, ¿sabes qué? Conocí a Jesús. Me interesa mucho caminar con Él, conocer más de Él. Por lo tanto, voy a dejar de tener 2 empleos, voy a dejar esto, voy a cambiar a tener un solo empleo. O más allá, prefiero tener un part-time porque yo quiero tener más tiempo para buscar a Dios. Es muy probable que en aquel tiempo la mujer no tenía mucho que decir, pero imagínese usted Pedro diciéndole, me voy a seguir a Jesús, ahí te quedas, ahí cuidas la casa, pagas los biles, a ver cómo le haces. Cuando alguien era llamado por un maestro, los jóvenes, los seguidores, los discípulos comenzaban a aprender a depender de Dios. La familia sabía que ya no podía hacer mucho, pero comenzaba su fe a ser formada porque sabían que todo lo que pasara de ahí en adelante dependía totalmente del sostén de la misericordia del Señor. Y dice en el capítulo 19 de Mateo, versículo 27, vamos allá adelante. Más adelante, Pedro está caminando con Jesús y dice en el capítulo 19, versículo 27, ¿está conmigo? Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, y vosotros que me habéis seguido, también os sentaré sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Había una recompensa, pero muy en el futuro. Y en el 29 le dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y le está dando promesas. Sin embargo, vea, en el capítulo, regresando un poquito atrás, en el capítulo 10, versículo 34, les dice una vez más que hay un costo de seguir a Jesús. En el 10:34 les dice, no penséis, estamos en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. A los enemigos, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el versículo 38, léalo conmigo, que es un poco pesado. ¿Qué dice? El que no toma su cruz. Seguir a Jesucristo tiene un costo. Porque dice aquí que hay que tomar la cruz. Pero ¿cómo es eso de tomar la cruz? Si Él ya la tomó, ¿por qué le decía eso a sus discípulos? Porque entendía que para seguirlo tenía que haber una disposición para padecer parte de lo que Él había padecido. Jesús fue desechado, padeció muchísimo, fue rechazado por la élite religiosa de ese tiempo, por los ancianos, por los principales, por los sacerdotes, y le estaba diciendo a Pedro, bueno, tú ya comenzaste a seguirme, comenzaste a tomar tu cruz, pusiste en segundo lugar tus relaciones, porque más adelante vemos que habla de su suegra, entonces si está la suegra ahí quiere decir que había esposa. Pone a sus relaciones familiares en segundo lugar. Ahora entendamos bien que cuando le dice en esta palabra, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, lo cual no está diciendo que seguir a Jesucristo significa el rechazo a nuestra familia. Solo significa que nuestro primer amor, nuestra prioridad debe de ser Jesucristo. Y eso nos va a hacer mejor familia para los demás. Y entonces tomar la cruz es tener la disposición a padecer y a ser rechazado a veces por la propia familia. Por eso decía, he venido a poner disensión.
a poner en segundo lugar las relaciones, y Pedro lo hizo. Significa negarse a sí mismo. No sé cuál era el sueño de Pedro al estar de pescador. Tal vez soñaba con que su empresa creciera, que fuera el pescador más distinguido de la región, pero él se negó a sus propios sueños, renunció para seguir el sueño de Jesús. Yo quisiera desearle a usted que en el 2020 cumpla todos sus sueños. Eso suena bonito, pero yo prefiero desearle a usted que los sueños de Dios se cumplan en usted en el 2020. ¿Cómo ve? ¿Sabe qué? Porque los sueños de Él son más grandes, son más poderosos, trascienden la historia, porque Pedro trascendió la historia porque se dispuso a morir a sus propios sueños para cumplir los sueños de aquel que lo estaba llamando. Tenía un llamado de Jesús, él acepta el llamado y lo sigue, cambia sus prioridades. ¿Qué más tenía Pedro? Bueno, inicia una relación cercana con Jesús. La siguiente, una relación muy apegada, dice en Mateo 14:22. Vaya conmigo. ¿Alguien gusta leer 14:22 al 31? Por favor. No se amontonen. Hasta ahí está bien, gracias. Y vemos que en esa relación que inicia Pedro con Jesús, empieza a vivir cosas extraordinarias, sobrenaturales. En un principio él comienza a ver cómo Jesús tiene compasión por los necesitados, cómo empieza a orar por los enfermos y son sanados. Empieza a comprender que está con alguien que es realmente poderoso, más allá de cualquier maestro conocido, más allá de cualquier rabí que enseñase en esos tiempos, y llega a ese punto donde ve a su maestro que puede andar sobre el mar y dijo: no, si mi maestro puede, yo puedo, porque se consideraba que el discípulo tenía que absorber todo lo que viese de su maestro. Y él comienza a intentar hacer lo mismo que su maestro, de tal manera que le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y ahí va Pedro descendiendo de la barca, dice en el versículo 29, y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero el fuerte viento, ¿verdad?, provocó que tuviese miedo y comienza a gritar. Dice aquí la palabra que Jesús le extendió la mano y le dijo: hombre de poca fe. Y suena fuerte, dice, lo reprendió, dice en su versión, hombre de poca fe. Sin embargo, ese hombre de poca fe se bajó de la barca y lo intentó. Si él tuvo poca fe, ¿cómo sería la fe de los que no se bajaron? Hombre de nula fe. Y lo vemos en sus primeros intentos de comenzar a vivir de manera sobrenatural.
¿Sabe qué es lo hermoso de esto? Que aunque Jesús lo haya regañado y le haya dicho, ¿por qué dudaste? Cuando él gritó, sálvame de este en que me metí, Jesús extendió la mano. Y eso nos enseña que cuando comenzamos a tener una relación con Jesucristo, comenzamos a querer hacer lo que Él está haciendo como sus discípulos, como sus seguidores, muchas veces vamos a dudar en el camino, vamos a cometer errores y Él nos puede reprender, pero no nos abandonará. ¿No es bueno nuestro Señor? Él es extraordinario. Es mejor comenzar siendo un hombre o una mujer de poca fe que de nula fe. Porque yo le aseguro que los discípulos que se quedaron en la barca pudieron haber dicho, qué bárbaro, Pedro, ¿cómo se te ocurre a ti empezar a caminar sobre el agua? Y mira lo que te pasó, de veras, yo lo hubiera hecho mejor, ¿verdad? Solemos decir eso, yo me hubiera aguantado, ¿no es cierto? Si ni se bajaron. Por lo menos el otro comenzó a sentir esa sensación sobrenatural de traspasar las leyes físicas en el nombre del Señor. Este hombre que empezó su relación con Jesucristo con tan poca fe, es un hombre que va a trascender, que Dios lo va a levantar, porque dice ahí más adelante que pues aunque su fe no era, su relación no fue perfecta, dice en Mateo 16, 21, vaya conmigo, Mateo 16, 21 al 24, ¿alguien gusta leerlo? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y nuevamente le dice lo mismo. Y vemos que Pedro comete muchos errores. Él quiere evitar ciertas cosas y nuevamente es reprendido, reconvenido, porque él quisiera no vivir y no ver vivir a su maestro esas situaciones tan adversas. Y nuevamente el Señor le dice, si quieres venir en pos de mí, niéguense a sí mismo, tomen su cruz y síganme. ¿Ha escuchado usted el canto conocido, he decidido seguir a Cristo? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Verdad? Su letra está basada en las últimas palabras de un hombre en Assam, que es en el noroeste de India, quien por la predicación de un misionero se convirtió a Jesucristo. Cuando el jefe de la aldea se enteró, llamó a este hombre junto con su familia y le exigió que renunciara a su fe. Si no, él y su familia morirían. La respuesta de este varón que había comenzado a creer fue comenzar a cantar, he decidido seguir a Cristo. Entonces, el jefe de la aldea ordenó matar a sus 2 hijos y le dijo, niega a Jesucristo. Y él siguió cantando, he decidido seguir a Cristo. Después de eso, ejecutaron a sus hijos y le dijeron, niega a Jesucristo o matamos a tu esposa. Él siguió cantando, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces le tocó a él y le siguieron exigiendo que renunciara a su fe. ¿Sabe qué hizo él? Siguió cantando, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Tomar la cruz de Jesucristo no siempre va a ser para ser premiado en esta tierra. Muchas veces las coronas solamente las recibiremos allá
con él en su presencia. Y sin embargo, Pedro decidió seguirlo con todo y sus detalles, con todo y su poca fe, su ignorancia, a veces tratando de evitar, como humanamente todos haríamos, los malos presagios o las malas noticias o las probabilidades de sufrir, y sin embargo él decidió seguirlo. Cuando él dice lo que tengo te doy, está mostrando que tuvo una relación cercana con Jesucristo. Y ¿sabe qué? Usted y yo estamos llamados a ser discípulos, estamos llamados a seguir a Jesucristo, estamos llamados a cambiar de prioridades. Y lo hermoso de esto es que tu relación con Jesús no necesariamente va a ser perfecta. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, pero nosotros no. Somos hombres imperfectos buscando tener relación con un Dios perfecto. De tal manera que usted ha escuchado siempre, ay, para ser como ese hermano, como esa hermana, mejor me quedo como estoy, ¿no? O como dicen, yo no voy a esa iglesia porque está llena de hipócritas. Dígale, todavía caben más. La relación con Jesucristo nos va a llevar de un proceso de nula fe a un poco de fe. Pero ¿nos dejará ahí? No, Dios es bueno, Dios es hermoso. ¿Cuántos lo saben? Mateo capítulo, ¿quiere darle un aplauso al Señor? Déselo, no se quede con las ganas. Mateo capítulo 26, pues vemos que Pedro sigue cometiendo errores. Dice Mateo capítulo 26, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y ahí está Pedro con todo su temperamento diciendo: no, yo voy contigo, yo nunca me voy a echar para atrás. Parecía mexicano. 34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Era un líder. Qué lástima que antes de que se acabe el capítulo 26 para nosotros, esa promesa se acabó, quedó nula, porque dice en Mateo 26, versículo 69, que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo, cuando éste es apresado. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Qué feo, ¿verdad? Qué feo que haya negado a Jesucristo. Y lo negó 3 veces. Lo podemos juzgar duramente, decir: qué hablador. En México decimos: de lengua me echo un taco, ¿ya? Es un dicho mexicano, al decir que hablamos más de lo que hacemos. Es fácil juzgarlo. Yo te pregunto, en el 2019, ¿le fallaste al Señor una vez? ¿Saben por qué yo no levanto la mano? Porque no fue una vez, fueron más veces. Cuando, conociendo la palabra del Señor, hacemos caso omiso y vamos en otra dirección, estamos negando a Jesucristo en nuestras vidas. Cuando, conociendo la palabra que te dice perdona y no puedes perdonar, estás negando que tienes un Dios de perdón. Cuando tenemos un Señor que ama aún a sus enemigos y nosotros no podemos amar, estamos negando al Señor Jesucristo. ¿Sí se da cuenta? Cuando Él dice ama a tu prójimo y tu primer prójimo es tu pareja y estás en disputa, en contienda, estás negando a Jesucristo, estamos negándolo. Entonces, Pedro lo negó nada más 3 veces. Si contamos aquí las veces que lo hemos negado, a lo mejor, ¿cuántas personas estamos aquí? ¿100, 200? No tengo idea. Si lo negamos cada uno, unas 2 veces, poquitas. Él lo negó 3 veces, nosotros como 400 veces, ¿se da cuenta? Y sin embargo,
Su historia no se acabó ahí porque lo hayan negado. Qué bueno es Dios, ¿cierto? En Juan capítulo 21.